La muerte está en todas partes, pero en Woodsboro tiene un prefijo telefónico y una máscara de plástico barata. Bienvenidos a 1000 maneras de morir. Hoy examinamos a 10 víctimas que cometieron el error de no seguir las reglas de las películas de terror. Cassie Becker era una chica que lo tenía todo: un novio atleta, una casa de campo y una obsesión poco saludable con las palomitas de maíz instantáneas. Pero esta noche el pop que escuchará no vendrá del microondas, sino de su propia caja torácica. ¿No? No me has dicho tu nombre. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Para saber a quién estoy viendo. ¿Qué dijiste? El ligue telefónico es un arte perdido, pero cuando el extraño al otro lado de la línea empezó a preguntar sobre películas de terror, Casey pensó que estaba en un programa de trivia. Lo que no sabía era que el premio por una respuesta incorrecta era una suscripción de por vida al cementerio local. ¿Quién era el asesino de Viernes 13? ¡Jason! Escucha, si era Jason. ¡Vi esa película 20 malditas veces! Entonces deberías saber que la madre de Jason, la señora Voorhees, era el asesino original. Jason no apareció hasta el final. Error número 1. Confundir a Jason Voorhees con su madre. En el cine, eso te quita puntos. En Woodsboro te quita las entrañas. Steve fue el primer aperitivo de la noche, dejando a Casey como el plato principal. El asesino utilizó un cuchillo PAC 120 de caza. Al penetrar el abdomen, la hoja corta el peritoneo y secciona las arterias mesentéricas. El resultado, una caída de presión arterial tan rápida que el cerebro entra en shock antes de que puedas decir ¡socorro! Casey intentó una última carrera por el jardín, pero con un pulmón colapsado y el diafragma perforado. Sus gritos eran apenas un susurro en el viento. Estaba a solo unos metros de la salvación, pero en el juego del gato y el ratón, el gato tiene una máscara de plástico y un instinto de carnicero. Al final, Casey Becker se convirtió en la decoración de jardín más cara de la historia de California. Sus padres esperaban una cena caliente, pero lo que encontraron fue a su hija, lista para el examen de anatomía. Casey falló el examen de cine y terminó con una apertura permanente en su agenda: diagnóstico, evisceración completa y asfixia traumática por falta de cultura cinematográfica. Manera de morir. Número 331. Cena de tripas. Kenneth Kenny Jones tenía el trabajo más peligroso de Woodsboro: ser el niñero de Gale Weathers. Pero mientras buscaba la exclusiva del siglo, Kenny olvidó que en el periodismo de sangre, si no eres el que sostiene la cámara, eres el que protagoniza la cinta. Cuidado, Jamie, él está junto a ti. Tú sabes eso. Ahí está. Te lo dije. Te dije que estaba cerca de ti. Kenny estaba viendo televisión en vivo, pero cometió el error tecnológico más letal de la era analógica: confiar en el delay. Mientras él gritaba, "Atrás de ti, Randy", no se dio cuenta de que el asesino ya estaba operando en tiempo real, justo detrás de su propia puerta. ¡Atrás de ti! ¡Jesús! ¿Qué? Hay 30 segundos de retraso. El asesino utilizó un movimiento de precisión quirúrgica al deslizar la hoja de acero a través de la zona 2 del cuello. Seccionó instantáneamente la arteria carótida común. La presión arterial cae a 0 en milisegundos, provocando una hipoxia cerebral inmediata. Kenny no tuvo tiempo de pedir un corte a comerciales. Su señal se fue a negro antes de tocar el suelo.
Kenny trató de dar su último reporte, pero terminó siendo solo un obstáculo en el parabrisas. Gale quería una historia impactante, y Kenny se la dio con lujo de detalles y mucha hemoglobina. Al final, Kenny Jones consiguió lo que todo camarógrafo desea: estar por encima de la noticia. Lástima que tuvo que estar muerto para lograrlo. Kenny se quedó sin palabras y sin pulso por un error de sincronización. Diagnóstico: exsanguinación aguda por corte cervical con retraso de señal de 30 segundos. ¡Kenny, lo lamento! ¡Pero bájate del maldito parabrisas! Manera de morir número 120, cámara de horror. Tatum Riley creía que su mayor problema esa noche era decidir qué marca de cerveza llevar a la fiesta. Pero cuando se encontró con un fanático de los disfraces en el garaje, descubrió que las audiciones para Final Girl requieren algo más que una cara bonita y una actitud sarcástica. Quítate el disfraz y Sidney te ve, te matará. Ah, ¿quieres jugar al psicópata? ¿Seré la joven víctima? De acuerdo. No, por favor, no me mate, señor payaso. Quiero estar en la secuela. Error número 1. Subestimar al psicópata. Tatum pensó que estaba en una comedia adolescente, pero Ghostface estaba filmando un documental sobre anatomía aplicada, después de un intercambio de golpes que dejaría a cualquier boxeador con envidia. Tatum decidió que era hora de buscar una salida, una muy pequeña. La física es una amante cruel. El cuerpo de Tatum tenía una circunferencia de cintura de 65 centímetros, pero la gatera de la puerta del garaje solo ofrecía 50. Al intentar forzar su salida, sus costillas quedaron atrapadas contra el marco de plástico reforzado. En ese momento, ella no era una víctima, era un tapón de carne humana. Cuando el asesino activó el mecanismo de elevación de 1 y 5 caballos de fuerza, la columna de Tatum se convirtió en el punto de resistencia entre dos fuerzas masivas: el motor eléctrico y el marco de concreto del garaje. La presión ascendente superó los 200 kilos por pulgada cuadrada. El resultado fue una compresión axial severa, rompiendo la médula espinal a nivel de la C3 y aplastando los pulmones. Tatum Riley estaba subiendo, pero su espíritu se quedó en el suelo del garaje. Al final, Tatum consiguió lo que siempre quiso: que todos se detuvieran a mirarla en la fiesta. Lástima que su última actuación fue un aplastante fracaso de taquilla. Tatum intentó colarse en la historia y terminó siendo parte de la estructura. Diagnóstico: asfixia por compresión mecánica y fractura cervical con final de temporada anticipado. Manera de morir número 215, final de temporada. Sissy Cooper era una estudiante de cine que se tomaba muy en serio las críticas, pero esa noche recibió una llamada de un crítico que no buscaba estrellas, sino sangre. En el campus de Windsor, estudiar para los exámenes finales puede ser una sentencia de muerte si no sabes quién está al otro lado de la línea. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí. ¿Quién es? ¿Quién crees? ¿Ted? Oye, Ted, te oigo raro. ¿Qué tienes? ¿Quién es Ted? Disculpa, te confundí, creí que eras otro. Está bien, no hay problema. Error número 1. Quedarse sola en una casa de fraternidad durante una fiesta de cine. Sissy pensó que estaba segura tras 4 paredes, pero Ghostface ya había pagado su entrada para la función privada. Cuando las luces se apagaron, Sissy descubrió que el guión de su vida estaba siendo reescrito con un cuchillo de caza. Sí, ya me voy.
Ah. ¿Omega Beta Z? Está Sisi. ¿Quién le llama? Soy Ted. Es tu malvado novio. Bien, nos vemos después. No olvides poner la alarma. Hola, Ted. Quisieras que fuera Ted. No olvides poner la alarma. Sisi intentó una maniobra de escape clásica, subir las escaleras, una táctica que en cualquier clase de cine te reprueban y en la vida real te deja acorralada. El asesino la alcanzó en el balcón, dándole un adelanto de lo que sería su gran final. Cuando Sisi fue lanzada por el balcón, la física de la caída libre tomó el control. Al caer desde una altura de 10 metros, el cuerpo humano alcanza una velocidad de impacto de aproximadamente 50 kilómetros por hora. Al aterrizar sobre el concreto, la energía cinética se transfiere instantáneamente al sistema óseo. El impacto provocó un traumatismo craneoencefálico severo y el estallido de la base del cráneo. Sisi no tuvo tiempo de sentir el suelo. Su cerebro se apagó antes de que sus pulmones pudieran soltar el último grito. Al final, Sisi Cooper tuvo su momento de gloria. Fue la única estudiante de cine que logró una caída de audiencia literal. Su crítica fue breve, pero el impacto fue inolvidable. Sisi bajó el promedio de la clase de la forma más dolorosa posible. Diagnóstico: defenestración con traumatismo multisistémico y aterrizaje forzoso. Manera de morir: número 489. Crítica de cine mortal. Randy Meeks era el rey de la videoteca, una enciclopedia andante del cine de terror, que conocía cada truco, cada cliché y cada giro de guión. Pero en el mundo real, no hay botón de rebobinar. Randy estaba a punto de aprender que en una secuela nadie es indispensable, ni siquiera el que explica las reglas. A ver qué me dices de esto, señor super original. ¿Dónde está la innovación? ¿Por qué imitar a dos estúpidos perdedores de secundaria? Error número 1. Provocar al psicópata mientras estás a plena vista. Randy estaba tan ocupado dando una lección de cine que olvidó mirar quién estaba sentado en la primera fila. Se acercó a una furgoneta de noticias con las ventanas tintadas, el escondite perfecto para un asesino con problemas de ego. ¿Qué sé yo? En un segundo, el crítico se convirtió en la víctima. Ghostface decidió que la mejor forma de callar a Randy era con un corte del director directamente en la yugular. El asesino lanzó un ataque frenético, infligiendo 12 heridas punzantes en menos de 10 segundos. Las hojas de acero de 15 centímetros penetraron el ventrículo derecho del corazón y colapsaron ambos pulmones. El resultado: un hemotórax masivo. La sangre llena la cavidad torácica, impidiendo que los pulmones se expandan. Randy estaba intentando respirar, pero sus pulmones se ahogaban en su propia sangre. Randy Meeks murió rodeado de lo que más amaba: cámaras, cables y una producción de alto presupuesto. Quería un final épico para su historia, pero terminó siendo solo una escena eliminada en el suelo de una furgoneta. Randy se quedó sin aire y sin secuela por hablar de más. Diagnóstico: shock hipovolémico por múltiples heridas de arma blanca y asfixia interna. Manera de morir número 502. Sonido mortal. En el mundo de Scream, no importa cuánto sepas de cine, si suena el teléfono, tu vida está a punto de ser cancelada. No contestes. Si el teléfono suena, ¿contestarías?
Dime quién es tu Ghostface favorito en los comentarios y suscríbete para más archivos de terror.